Detectan nueva variante de coronavirus en el país. Le explicamos todos los detalles. Habilitan portal electrónico para que personas mayores de 65 años puedan registrarse y recibir la vacuna contra COVID-19. Aumenta el número de casos de coronavirus y crece el número de municipios con alerta epidemiológica de color rojo. En un informe especial mostramos cómo los coyotes engañan a los migrantes que buscan el sueño americano. Realizarán en 2022 la encuesta nacional de condiciones de vida. Le detallamos en qué consistirá. Autoridades de SAT dieron detalles sobre la fiscalización y beneficios que traerán las reformas a la ley de zonas francas. Buenas noches, ¿cómo está? En viernes completamente en vivo aquí, prácticamente casi mitad de mes, ¿no? 14 de mayo. Seguramente usted en casa está tomando ya su cafecito, su té, no sé si alguna otra cosa, pues me refiero a alguna agua o algún refresco. Pero vamos a entrar, Sandy, si te parece, muy buenas noches a ti con los análisis de esta noche. Por supuesto, Julio, buenas noches. Gracias a ustedes también por acompañarnos, estar pendientes siempre de su programa A la Medida. Comenzamos hablando de situaciones de pandemia. Me parece. Estamos entonces viviendo una pandemia, ya buscando la forma también de salir de esta situación. El mundo está luchando, pero nuevas cepas están haciendo la batalla cada vez peor. Cada vez más difícil. Vamos a ver el contexto, ¿te parece? Vamos. Muy bien. Se trata de la variante de Reino Unido que es hasta un 90% más contagiosa. Autoridades de salud indicaron que el hallazgo se notificó el pasado 12 de mayo. La cepa británica se detectó en un hombre quien a finales de marzo viajó a Miami, Estados Unidos, y el 7 de abril presentó síntomas de COVID-19. El guatemalteco ya se recuperó. Esta es una variante de preocupación y autoridades sospechan que la misma influyó en el aumento de casos. Sí, en este caso sí hablamos ya de un aumento de transmisibilidad en esta variante. Recordémonos que esta se define como una variante BOC, que es de preocupación, y estas tienen estas características. Una es de que es más transmisible. Otra situación que puede ser también es de que aumenten los brotes o que inclusive algunas veces se empeoren la sintomatología del COVID, y en algunos casos se ha demostrado también que pueden disminuir la eficacia de la vacuna, por eso es que son tan preocupantes. En este caso particular de la variante británica se ha calculado entre un 60 y 90% más el aumento de transmisibilidad, según datos del CDC. Autoridades indicaron que los síntomas de esta variante detectada en Guatemala son leves y las vacunas contra el COVID-19 que se tienen son resistentes a la misma. Protegen totalmente, por eso de hecho en las comunicaciones yo creo que es muy acertadas de la ministra. La gente tiene que asistir a vacunarse y no abstenerse de la misma. La variante británica no ha mostrado hasta el momento que tenga algún efecto de disminuir la eficacia de la vacuna que estamos aplicando en Guatemala. Además, recordaron que desde diciembre del 2020 está prohibido el ingreso de personas del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, además de Sudáfrica. Esto luego de que se detectara esta cepa a nivel internacional. Bueno, imagínese usted, esto significa que, Sandy, si usted por ahí ha sentido algún malestar de cuerpo, algún dolor leve, que se levanta y dice, ay, me siento apaleado, no sé ni por qué, probablemente alguna pequeña fiebre, y puede decirlo 2-3 días con algún malestar similar al denominado catarro común. Bueno, y de pronto lo que tuvo es la variante británica, que es más fácil de transmitirse, pero con los síntomas más leves aparentemente, sin que esto signifique que sea COVID. Al final de cuentas termina siendo lo mismo. Exactamente, Julio. La preocupación aquí también hay porque hay una nueva variante, muchos tenemos la duda, bueno, ¿qué va a pasar entonces con la vacuna?
va a combatir esta nueva variante. Y de hecho también ya las autoridades de salud pues aclaraban esta información, ¿no? Así es. Sí, las vacunas pues evidentemente sí van a combatir también esta variante. La diferencia en esta variante es que es más fácil que se transmita de persona a persona. Ahora, que esto se compruebe de que sea más mortal, ahí ya al menos todavía no tenemos datos certeros. Pero bueno, si la variante británica ya ha sido detectada aquí en Guatemala, significa que por allí, seguramente en su círculo cercano de trabajo, de amistades o familiar, probablemente alguna persona tiene ya este SARS-CoV-2 bajo esta nueva variante más leve, pero igual transmisible. Exactamente, es importante encender las alarmas y aumentar también las medidas de prevención con el anuncio de esta nueva cepa que ya está en nuestro país. Entonces ya se tiene pues el reporte del mismo y por supuesto es importante que ustedes puedan reportar cualquier situación a un médico, a un centro de salud. Correcto. Para que se le pueda dar seguimiento al mismo. ¿Vamos con datos, Julio? Me parece que sí, vamos con datos, Sandy, y ya vamos a pedirle a producción, ahí los tiene usted en pantalla, la variante del virus SARS-CoV-2 llamado B117 se detectó por primera vez en septiembre del 2020, precisamente allá en el Reino Unido. La variante ha dominado el número de nuevos casos en el país europeo y ya se ha detectado en más de 100 países. Esta cepa tiene, imagínese usted, 23 mutaciones, Andy, en su código genético, un número relativamente alto, y algunas de ellas han hecho que se propague mucho más fácilmente. Científicos dicen que es entre un 40 y hasta un 70% más transmisibles que las variantes dominantes anteriores que estaban circulando por el mundo. Entonces, ahí volvemos a ratificar lo que le estamos diciendo. Hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado en función de que usted dice, ay, bueno, solo tengo leves síntomas, seguramente un resfriado común, y cuando se da cuenta, si es que no lo hace, pues puede ser esta variante británica. Lo malo es que aunque va a ser muy leve y muy corto, usted lo puede transmitir a otras personas y de pronto para otra persona no va a ser tan leve ni va a ser tan corto y puede llegar a ser mortal. Al final de cuentas es siempre el SARS-CoV-2. Exactamente, Julio. Vemos entonces cómo es que esta variante ha ido afectando y ha ido desplazándose también por los distintos países. Y bueno, no es la única, ¿no? También tenemos la variante de India, que también ya varios países la han reportado. La brasileña, la sudafricana. ¿Verdad? Y Sandy, ahorita que acabas de decir algo muy importante, perdón que haya interrumpido, la verdad de verdades, es decir, cuando hemos dicho una y mil veces que el COVID-19 vino para quedarse, porque es una pandemia que ha viajado por primera vez, obviamente en la historia de la humanidad, por avión, literalmente. Y así es como se está diseminando cada una de las distintas variantes, por avión. Por eso es de que también ha habido ciertas restricciones en otros países en cuanto a la movilidad, en cuanto al ingreso de extranjeros, para evitar entonces que la situación se salga de control. Tratan de controlar la pandemia a nivel pues nacional en este caso y pues poder establecer entonces que no exista un riesgo sobre un momento que muchos países ya han enfrentado olas, el repunte de casos, algunos han regresado a restricciones, a encierro nuevamente. Correcto. Y pues vemos entonces cómo hace cada nación su esfuerzo para poder también contrarrestar y controlar las situaciones, ¿no? Teníamos incluso el reporte de Turquía, Julio, donde se estaba pues lanzando un video de llamar al turismo, que creó mucha polémica también, por cierto, lo quitaron, volvieron al encierro, porque de registrarse entre 60,000 casos, con las restricciones que regresaron, pues bueno, ya bajaron considerablemente, en un 80% los casos positivos diarios. Entonces vemos cómo la opción de cerrar el país nuevamente, proponer restricciones más fuertes, le ha funcionado muy bien a distintos países para tratar de controlar entonces la situación. ¿Qué pasa en Guatemala? Esto es lo que tenemos precisamente que evitar, es decir, y aquí volvemos a lo que parece ya tan trillado en a la medida, pero que resulta ser, no sé si un llamado agónico para tratar de hacer entender a nuestra población que aquí está el COVID-19, la tercera ola no cesa, no para. Ahora hay más municipios en color rojo en este semáforo epidemiológico que se maneja acá por el Ministerio de Salud Pública, y estamos viendo que ya otro tipo de variantes del COVID-19 están aquí presentes. Lo que no está aquí presente, y esto tenemos que tenerlo bien claro, es la vacuna. Quiere decir que si no está la vacuna tenemos que cuidarnos, y al paso que vamos, que logremos inmunizar a nuestra población, la verdad que no sé cuánto tiempo nos va a llevar, no sé si va a alcanzar el 2021, 2022, en cuánto tiempo vamos a lograrlo, no solo en Guatemala, sino que esto tiene que ser un esfuerzo de prácticamente 200 países en el mundo para que de verdad se controle la pandemia como tal.
Totalmente, Julio. Y mira, la verdad es de que en nuestro país, al igual que otros que también está entonces con ese atraso en cuanto a la inmunización, estamos muy lentos. Demasiado. Dependemos muchísimo de esas dosis que primero el sistema COVAX no cumplió entonces Sí. con lo que ya se había pactado con Guatemala, que pues da ese adelanto de dinero para poder tener las dosis. Ni siquiera hemos llegado al 1.000.000 de dosis que Imagínate. se puede dar por medio de este sistema, de Terrible. este mecanismo, Julio. Y vemos entonces aquí la decepción. La decepción en cuanto a que no ha funcionado tampoco la forma de poder agilizar el mecanismo de compra, Claro. de poder traer la vacuna de la manera que sea. Y como otros países sí lo están haciendo. Y otros países efectivamente acá en lo que es el área centroamericana lo están haciendo y haciendo de muy buena manera. No es por trillar esta situación, pero fíjate que el mismo país vecino nuestro, El Salvador, está ya inmunizando a personas que viven en el límite de entre El Salvador y Honduras, aunque estén en territorio hondureño, y lo hacen de una manera inteligente porque al final de cuentas les beneficia a ellos también, pero tienen la cantidad de vacunas para hacerlo. ¿Y nosotros qué? Es decir, ¿cuál ha sido la incapacidad? ¿Cuál ha sido la forma en que no encontramos un proceso limpio para poder traer la vacuna de manera rápida? No lo sé. Complicado, Julio. Complicado. Ampliamos la información porque Claro. tenemos más datos también. Por favor, Sandy, claro que sí, nuestra producción los va a compartir con usted. Y es que datos del equipo de la Universidad de Oxford y AstraZeneca sugirieron que su vacuna protege igual de bien, llamémoslo de esta manera, contra la variante británica que contra la cepa original del COVID-19. Hasta el momento no hay evidencia, al menos concluyente, Sandy, de que la variante cause una infección de COVID-19 más grave que la cepa original para la mayoría de personas. Al igual que con la versión original, el riesgo sigue siendo mayor para las personas de edad avanzada, que es otra cosa que no quieren entender algunos, o que tienen problemas de salud subyacentes importantes. Pero el simple hecho que un virus que sea más infeccioso esté por aquí y ya en Guatemala presente, aunque sea igual de peligroso, provocará al final de cuentas probablemente más muertes en la población no vacunada. Y ojo, población no vacunada, prácticamente aquí en Guatemala, ¿cuántos seremos? El 95, el 98% de la población, porque es que repetimos y volvemos a caer a lo mismo. El sistema de vacunación que hemos implementado aquí en Guatemala no está funcionando. Sí, Julio, y aparte de eso, la clasificación que se ha realizado, porque mira, hoy se anunció entonces que se va a ampliar el rango de edad para poder vacunar, 65 se va a años. llegar desde los 65 años para arriba. Por lo menos ir avanzando entonces con esta población. Pero, por ejemplo, hay servicios básicos, servicios fundamentales Sí. que no se han priorizado, Julio, que correcto. son personas que están no en primera línea atendiendo los casos positivos de COVID, pero sí brindando el servicio, servicios que no se pueden dejar de prestar porque entonces marcamos un atraso para nuestro país en distintos puntos. Y de hecho ese atraso ya está presente, es evidente, es elocuente, es triste, es lamentable también. Y lo peor, Sandy, que uno no mira cosas lógicas que deberían estar pasando. A ver, seamos sensatos. Cuando vengan las vacunas, si es que algún día vienen en la cantidad que necesitamos, ojalá, ¿no? Eso es lo que esperamos todos los guatemaltecos. ¿Por qué no tenemos ya hasta un equipo de voluntarios que pueda empezar a servir y a funcionar para esto? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud no se va a dar abasto, es evidente que no lo va a hacer. ¿Por qué no se han hecho ya aquellas situaciones de cooperación y de convenios hasta con las empresas de seguridad privada, con equipos de socorro, con cuerpos internacionales, para que ayuden a poner la vacuna? Claro, hoy por hoy tal vez no lo han hecho simple y sencillamente porque ¿qué vacuna van a poner si ni siquiera tenemos, no? Empezando por este punto, Sí, Julio, terrible. con que es necesario que podamos tener las dosis, ojalá que se cumplan los plazos que ya se han Claro. prometido también por parte de este mecanismo. ¿Y por qué mencionamos tanto el mecanismo? Porque es la mayor cantidad de dosis en las cuales nosotros podemos hacer números de contabilizar entonces las dosis que pueden ingresar al país por el compromiso que ya se hizo hace varios meses de estas 8 millones de dosis que se han adquirido por medio de este mecanismo, Julio. Ojalá de verdad que puedan tomar con seriedad a nuestro país y que podamos ir avanzando de una forma más acelerada en este proceso de vacunación nacional. Ojalá, pero ese ojalá que viene de una palabra de origen árabe con esa dominación que tuvimos, Alá así lo quiera, pues que así lo quiera quien sea, que así lo quiera Dios, que así lo quieran las autoridades, y aunque sea el mecanismo COVAX, que de casualidad mande pues ya las dosis que necesitamos. Terrible situación. Vamos a la pausa. Así es. Regresando hablaremos de situaciones migratorias. ¿Le va a sorprender a usted las nuevas estrategias que Coyotes están implementando? Claro que sí, entonces no cambie porque nosotros somos a la medida.
pues en la medida de lo posible evitar no ponerle oídos a estos encantos de sirena, podría decirse, de estas personas tratantes, ¿no? El título 42 es una medida que se estableció al inicio de la pandemia, durante la administración de Donald Trump, en donde se ordena la expulsión del país de todas las personas que representen un riesgo para la salud pública. Sin embargo, para el caso de los niños hay una variante, lo que se ha convertido en el nuevo negocio para coyotes. En este caso, intuyo que los polleros, estén aprovechando esa exclusividad, digamos, que esta administración Biden ha generado para los niños. Y entonces, lo que están haciendo es precisamente haciendo ingresar a los niños, porque estos sí se quedan en territorio estadounidense hasta que su situación sea solventada. Negociar a los niños o llevarlos en la búsqueda de los Estados Unidos puede acarrear problemas penales en territorio nacional. Dentro del marco relacionado al tema de derechos de niños, el Estado es tutelar, definitivamente. No importando de que sean familiares los que violenten los derechos de niños. Entonces, efectivamente no escapa dentro de la esfera de una responsabilidad penal, ya sea los papás o familiares que violenten algún derecho garantizado por parte de la legislación interna e internacional también, que afecte a un niño. Entonces, responsabilidades hay en relación al tema de establecer si fueron violentados o no los derechos de estos niños. ¿Podría existir sanciones penales entonces? Sí, definitivamente. O sea, no lo exime de que tenga algún tipo de parentesco. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en más del 80% de los casos, los niños que cruzan solos la frontera entre Estados Unidos y México tienen un familiar en Estados Unidos, por lo que muchas familias lo arriesgan todo, tratando de buscar un beneficio. Es triste, definitivamente es triste ver cómo esto que hemos denominado aquí en A la Medida, Sandy, como realmente una situación ya de crisis humanitaria en cuanto a la migración, porque es la búsqueda de un mejor futuro, se convierte en el riesgo y en el engaño de estas personas, los coyotes, como le decimos aquí, tratantes de personas, literalmente, que se aprovechan allí de una situación que dicen, bueno, si vas con un niño, te van a dejar entrar, el niño va a poder pasar y va a poder quedarse en Estados Unidos. Sí va a poder entrar de pronto y va a poder pasar el niño, pero mientras resuelve la situación jurídico-legal de él, que es un inmigrante ilegal, y luego de vuelta. Entonces, se están aprovechando de esta situación, se están aprovechando de la pobreza, del desconocimiento y con total frialdad se está poniendo en riesgo la vida de los niños. Totalmente, Julio. Se está desinformando incluso a los padres a quienes les venden una esperanza de vida. Así es. Y asumen entonces los riesgos, ¿no? Asumen que sus hijos pues pasen también por este peligro que es cruzar entonces la frontera y pues les venden ese sueño americano y cuesta caro, Julio, porque hablamos también todo lo que ganan los coyotes, ¿no? Cruzando niños. Esa es la situación, es decir, esto tampoco es una labor altruista, este es el delito puro en su expresión más perversa quizás dentro de tantas que hay de la trata de personas, aprovechándose ahora de los niños, aprovechándose ahora de la situación de que de pronto alguno de sus padres está en Estados Unidos, la esperanza entre comillas de reunificar, pero vemos que esto no es así, es decir, es un absoluto engaño. Por mucho que querramos ver y hablar del título 42 de Estados Unidos, que es a lo que ellos se refieren, no, la frontera está cerrada, es una política de Estado y aquí nos lo han venido a decir bien claro. Y ahora recordemos que el próximo mes viene la vicepresidenta Kamala Harris y seguramente lo que va a pedir es más acción de los países del Triángulo Norte, pero para evitar esta migración ilegal, no para decir vengan a Estados Unidos. Julio, pero mira, el mecanismo, la estrategia está funcionando en cuanto a detener solamente a los migrantes y no hacer nada entonces contra las estructuras de trata de personas, por ejemplo los coyotes, porque mientras sigan existiendo los coyotes, mientras sigan entonces estas estructuras, la migración no se va a detener de esta manera. No se va a detener porque es un negocio perverso. Al final de cuentas, ¿de qué tanta magnitud es la trata de personas? No solo en el Triángulo Norte, en el mundo. Bueno, resulta ser si usted no lo sabía, que después del tráfico ilegal de estupefacientes, es decir, de drogas, la trata de personas se ha convertido en el negocio ilícito más rentable porque funciona en todos los continentes del mundo para diversos efectos. No solo para esto de la migración, como lo estamos viendo ahora, hoy por hoy, aquí en nuestro país y en el Triángulo Norte centroamericano, sino que también recordemos los temas de
prostitución, pornografía, tráfico de órganos, adopciones ilegales, mendicidad, servidumbre y un montón de situaciones más que vemos en el día a día. Pero lo que llama la atención es que la gente aquí ya está mal, como tú dices, económicamente y en todo sentido. Y todavía se tienen que endeudar 50, 75 mil dólares o lo que sea, o quetzales, lo que les cobren, para tratar de llevarlos a Estados Unidos y sin ninguna garantía, porque esto es absolutamente irreal. La frontera está completamente cerrada. Y lo que sí es real, los peligros, ¿no? Porque los niños pueden llegar a perder la vida como cualquiera, sobre todo porque son más vulnerables. Pueden llegar a perder la vida, pueden llegar a ser afectados de otras formas también, Julio, en cuanto a su integridad, los abusos sexuales también. Correcto, así es. Incluso que los puedan reclutar para el crimen, para el traslado de drogas o distintos ilícitos también en los cuales, pues, bueno, aprovechando que son niños, que no les pueden hacer nada, los pueden utilizar, Julio, y realmente, Dios mío, es grande el peligro que enfrenta un menor de edad y poca la dignidad o el respeto que se tiene a la vida de los mismos por parte de los tratantes. Definitivamente. Vamos a ver algunos datos de contexto, claro. Si les parece a ustedes, ahí en pantalla van a aparecer, y por favor, acompáñenos, porque resulta ser que la trata de personas es un negocio ilícito al que no le importa la integridad de las personas y solamente le importa el dinero que pueda representar esta persona. La trata de personas, Andy, también es un fenómeno que cada vez crece más en nuestros países centroamericanos y también se refleja en las migraciones ilegales, definitivamente. Es evidente que para los coyotes el respeto a los derechos más fundamentales de los adultos, pero sobre todo de los menores de edad, no tiene ningún valor. El único valor que ellos respetan es el valor del dinero, el valor del comercio. Pero lo malo de todo esto es que es un comercio ilícito, un dinero ilícito, y que la mercancía son personas, simplemente. Qué terrible, qué situación más lamentable. Personas, Julio, que imagínate, mercancías. Y así, literal. ¿Qué poco valor se le da a la vida y se le da a una persona, Julio? Ninguno, evidentemente. Muy poco. ¿Y cómo es que sobreponen entonces el dinero? Económico. Exactamente, sobre un ser humano? Y es que, wow, bien se dice entonces que es parte de la esclavitud moderna, ¿no? Literal. La trata de personas. Literalmente. Sabes que al final de cuentas, como este es un fenómeno mundial, nosotros lo vemos aquí por nuestra pobreza y nuestra situación de desigualdad en los países del Triángulo Norte. Pero hoy por hoy hay muchos más esclavos en el mundo. De hecho, hasta hace un par de años se calculaba que entre 6 y 7 millones de personas son tratadas. Ahora no sé cuáles serán las nuevas cifras después del COVID-19. Seguramente esto se ha de haber disparado. Tratadas en el mundo a través de las distintas formas, es decir, la esclavitud nunca ha estado más vigente y con mayor cantidad de personas que en pleno siglo XXI. Parece una situación increíble que lo invisibilizamos, pero que está allí, delante de nuestros ojos y de nuestra nariz. Vamos a ir con más datos, Julio, porque sin duda alguna también el tema de la migración, la trata de personas ha ido evolucionando. Claro que sí, así es, Andy, porque evidente es que el mismo negocio de la trata de personas, que es un crimen transnacional, evolucionó tal y como tú lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque ahora el negocio de la trata de personas ha florecido tanto, ya que muchos migrantes prefieren pagar a los coyotes expertos con tal de asegurar el cruce de la frontera estadounidense. El esfuerzo para tratar de frenar o disminuir este fenómeno también debe ser transnacional por parte de los países del norte de Centroamérica, México y Estados Unidos. Pero lo peor es que tenemos que tratar de frenar la utilización precisamente de nuestros niños. Recordemos que no está solo la reunificación familiar y la búsqueda de un mejor futuro. Al final de cuentas también se están alquilando, y hay que decirlo, de una manera perversa por malos padres aquí en Guatemala y en otros países del Triángulo Norte a sus propios hijos por una cantidad de entre 700 a 1,000 dólares. Imagínate tú lo que cuesta una vida, ya no vale nada. Absolutamente nada. Y aparte de eso, estamos castigando y condenando entonces el futuro de estos niños. Totalmente, Sandy. Vamos concluyendo entonces con nuestro segundo tema de análisis. Debemos hacer una pausa en este momento, pero tenemos más información y análisis para ustedes. Claro que sí. ¿Le gustan las encuestas? Bueno, vamos a hablar ahí de una encuesta que se está proponiendo realizar el próximo año. Usted no cambie, recuerde algo, que nosotros somos a la medida.
presidente Alejandro Yamatei dio a conocer que el próximo año se realizará la encuesta nacional de condiciones de vida. Sin embargo, se coordina por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia los fondos para su realización. El censo se va a tener que repetir. Entonces, lo que vamos a hacer, y ya lo estamos haciendo a través de ese plan, es la búsqueda de fondos para hacer la encuesta nacional de la vivienda, la ENCOVI, porque esa nos serviría para poder, de alguna manera, corregir los datos del censo. Entonces, con esa calculamos que podríamos corregir los problemas del que nos dejó el censo, y eso lo tendríamos que hacer el año entrante. Andamos buscando quién nos ayuda, qué organismo internacional nos ayude para patrocinar esta encuesta nacional de la vivienda, que lo que nos serviría es para buscar si es rural, si es urbana, si es indígena, si es ladino, todo, ¿verdad? O sea, qué es las condiciones de la vivienda, ubicación y todo. Por eso nos ayudaría muchísimo, porque nos ayudaría a saber cuánta gente vive por casa y todo. Al final es un censo, solo que enfocado en el tema de la vivienda. La encuesta nacional de condiciones de vida será una herramienta que utilizará el Ejecutivo para recabar información, la cual permitirá caracterizar a la población pobre y no pobre del país, brindando resultados a nivel nacional, regional y departamental. A ver, me quedo pensando un poco, ¿verdad? Yo, bueno, no digo que no se haga la encuesta esta de condiciones de vida. Tal vez voy a sonar un poco ácido, no sé cómo definirlo en este momento, pero si vamos a gastar dinero en eso, mejor gastemos dinero en otra cosa, en construir vivienda. Porque al final de cuentas es que las condiciones de vida sabemos de que no son las mejores en Guatemala. Y el censo ya está hecho, bien que mal, en teoría alrededor de 18 millones de personas. La última en COVID allá por el 2011, 2012, pues nos hace ver una situación que es una constante y que no ha variado. La falta de vivienda del guatemalteco, y yo creo que los esfuerzos deben ir orientados más que a un censo de vivienda, a construir vivienda para los guatemaltecos con oportunidades, y tal vez hasta no regalarla, fíjate Sandy, sino que tengan un costo simbólico que se pague mensualmente para que pueda ser más valorada. Eso es lo que están haciendo otros países y deberíamos de hacerlo nosotros también. Hasta Venezuela, aquella Venezuela de Hugo Chávez construyó un montón de casas que regalaba literalmente o daba con muy pequeños precios a sus habitantes, y por ahí deberíamos de ir nosotros. Sí, Julio, la verdad es de que sabemos también que realizar un censo tiene sus costos, ¿no? Muy altos. Exactamente, porque para que puedas entonces tener los datos de todo el país, y estamos hablando que en el último censo pues general se dio a conocer que 18 millones entonces conformamos este país. Imagínate cuántas viviendas también se tienen. Ya hay, estoy de acuerdo contigo, en un registro, y lo que esperamos son los proyectos también. Las soluciones. Exactamente. ¿Qué obtenemos de una encuesta? Datos. Datos que no necesariamente terminan siendo reales y totalmente fidedignos. Por eso es que el presidente Yamatei habla de corregir errores del censo. Yo creo que los errores que hay que corregir son los errores de la vivienda, de la falta de acceso a la vivienda. Y ahí ya no necesitamos hacer ningún estudio. Guatemala es un país que tiene ya muchos estudios, que tiene muchas encuestas, que tiene muchos indicadores, y los indicadores de vida son siempre negativos, absolutamente. Y en el tema de las viviendas, es que Sandy, es que ni siquiera está bien pues para estadística una encuesta, pero tú vas aquí en el área metropolitana y ves los alrededores de la ciudad de Guatemala, y estos se magnifica cuando uno va al interior de la República. Sí. Pues fíjate que las condiciones de vida son terribles. Hoy estuve obviamente en el municipio de Villacanales y veía ahí una situación que uno dice, pero si estamos a 27 kilómetros más o menos de Guatemala, ¿por qué estas condiciones? Bueno, pero está bien, si esta encuesta va a servir específicamente para que podamos corregir esto y darle entonces una mejor condición de vida y de vivienda a los guatemaltecos, bueno, pues entonces que se haga y que se haga ya, ¿verdad? Mira, Julio, realmente también sabemos que una encuesta tiene que ir acompañada, que, bueno, actualiza los datos, porque también desde cuando se realizó la última encuesta, la ENCOVI, pues bueno, para este año ya los contextos cambiaron. Totalmente. Ya estamos en situaciones económicas que están peores. Porque estamos en un contexto de pandemia, por ejemplo, estamos en un contexto donde también han sucedido emergencias a causa de desastres naturales, donde las condiciones de los guatemaltecos han empeorado y donde
A lo mejor es necesario poder entonces reorientar la ayuda y la priorización de la misma para poder empezar con los proyectos entonces para esas poblaciones que han sido más azotadas, ¿no? Quizá y saber en qué lugares, en qué municipios, en qué departamentos, en qué zonas específicas. Por ahí sí puede tener cierto sentido. Veamos algunos datos de lo que se propone con esta encuesta para que entonces lo analicemos también de una manera muy ecuánime. La encuesta nacional de condiciones de vida en COVID se ha realizado desde el año 2000 en diferentes ocasiones. La última vez fue en el año 2014. Su objetivo es conocer las condiciones de vida de la población y determinar los niveles de pobreza en Guatemala. La encuesta proporciona información que permite caracterizar a la población pobre y no pobre del país, brindando resultados a nivel nacional, regional y departamental. Está bien, vaya, si se va a hacer la encuesta, que se haga, pero que acompañada de la encuesta estén ya diseñándose los programas, los proyectos, las acciones para responder a esto. Es decir, si las condiciones de vida están malas, pésimas, terribles, paupérrimas en cierto lugar, ¿qué va a hacer entonces el Estado de Guatemala para corregirlo? ¿Qué va a hacer para mejorarlo? ¿Qué va a hacer para cambiarlo? ¿Y cuáles van a ser los canales, los medios, las ayudas o los fondos nacionales para poder hacer realidad esto, mejorar las condiciones de vida del guatemalteco e ir saliendo poco a poco de esa extrema pobreza en la que viven sumidos muchos de nuestros compatriotas? ¿Y cuál va a ser la priorización que se va a dar entonces a las regiones, tomando en consideración los grados más altos de pobreza, pobreza extrema, para poder entonces que se llegue esa ayuda de forma pues más rápida a quienes no tienen nada? Por ejemplo, las personas que perdieron su vivienda, que todavía están tratando de salir adelante producto de la tormenta ETA e IOTA. Así es. Te diría, son prioridades. Y aquellos que todavía están por ahí del volcán de fuego. Exactamente. Entonces, ¿cuántas familias más se encuentran en nuestro país bajo esas condiciones? Así es, correcto. Es importante entonces poder tener esos datos y poder entonces también orientar la ayuda para esas poblaciones que están necesitadas, pero con una urgencia de total. Ayuda, Julio. ¿Sabes qué sería bueno también, aprovechando si se va a hacer esta encuesta de ENCOVI 2022, pues entonces también que se pueda conocer algo que no han hecho las municipalidades, al menos no todas, que es un plan de ordenamiento territorial y decirles, señoras y señores, aquí no se puede construir, aquí no se puede permitir que la gente viva, hay que evacuar, hay que dotarles de otros sitios, porque cuando venga una tormenta, un terremoto, lo que sea, una erupción volcánica, un deslave, un deslizamiento de tierra, estas personas están en el más alto riesgo. Si esta encuesta nos sirve para eso y para buscar esas alternativas, bueno, entonces que se haga. Totalmente, sí, estoy de acuerdo en ese punto, porque de esta forma entonces puedes identificar las condiciones de vida, sí, cómo están, qué necesidades tienen, pero sobre todo las áreas que están habitando, Julio. Correcto. Y de esta forma entonces poder orientar estas personas que están viviendo aún en puntos de riesgo altamente vulnerables a temporada de lluvia, a distintos fenómenos naturales que Guatemala pues está en ese peligro constante. Así y te es, diría, Ana. en esta temporada que se viene ya el invierno, que ya va a venir la temporada de ciclones y cuestiones así, entonces aumenta. Poblaciones que durante ya varios años han estado viviendo así, en el filo, imagínate, al borde del peligro, Julio, y que necesitan entonces una reorientación, pero tampoco les puedes decir que se vayan si no les das una opción. Entonces es importante poder actualizar esta información y poder entonces iniciar con esos proyectos, con esos programas de ayuda para mejorar esas condiciones de vida. Perfecto, Sandy, concluyamos entonces este tema de la siguiente manera. Está bien, encuesta, una nueva en COVID, sí, pero ya tener y empezar a diseñar los proyectos, los programas y los planes, acciones concretas para ayudar en los temas de vivienda a los guatemaltecos. Vamos a la pausa. Regresamos con otras noticias, siga con nosotros. No cambie, somos A la Medida. Continuamos entonces dándole a conocer noticias nacionales porque las autoridades de salud han habilitado el portal para que las personas de 65 años para arriba se puedan inscribir para la vacunación. Atención, si usted tiene entre 65 a 70 años de edad, ya puede registrarse para vacunarse contra el COVID-19. Esto por medio del portal www.vacuna.gov.gt. Autoridades del Ministerio de Salud indicaron que el registro para las personas mayores de 70 años continúa vigente. Ya todas las personas mayores de 65 años pueden inscribirse en el link que aparece de vacuna.gov.gt.
que es la misma que se ha estado utilizando. Por favor, todos pueden ingresar a partir de hoy. Quienes tengan la oportunidad de apoyar a personas que no puedan registrarse, que lo hagan, y también pueden registrarse en centros comerciales, en los kioscos que tenemos en las gobernaciones, en las municipalidades. Por favor, no solamente acudan estas personas mayores de 65 años, que es el nuevo grupo que estamos abriendo, 5 años más de 65 a 70. Autoridades ven con preocupación de que algunas personas mayores de 70 años aún no se han registrado. Pero tenemos todavía un déficit importante de personas mayores de 70 años que no han logrado inscribirse. Eso nos preocupa porque seguramente hay desconocimiento, no ha llegado la información a todos lados. Hoy estamos fortaleciendo este tema, tanto a través de comunicación nuestra, y esperamos que ustedes también nos apoyen, como a nivel comunitario, a nivel de cada uno de los departamentos, están haciéndole ver a la población cómo pueden vacunarse, a dónde deben acudir, y en comunidades en donde no tienen ningún acceso, estamos acercando el servicio a la población, vacunándolos, registrándolos y vacunándolos inmediatamente. A la fecha se han suministrado 259.768 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el país. Siempre en este tema, debido al aumento de personas afectadas por el COVID-19 y el aumento de casos definitivamente aquí en Guatemala, autoridades del Ministerio de Salud pues dieron a conocer que los municipios que se encuentran en color rojo dentro del semáforo de alertas han aumentado. Vea la información. Este sábado será publicado el nuevo semáforo de alertas, el cual estará vigente durante los próximos 15 días. Autoridades del Ministerio de Salud explicaron que la cantidad de municipios en color rojo aumentó a 152, mientras que 113 municipios están en color naranja y 75 en amarillo. Y lo más preocupante, pues por supuesto, es el aumento en el número de municipios en rojo, que ahora anteriormente en la última quincena, el 29 de abril, teníamos 138 y ahora vamos a tener 152. Los departamentos que tienen, los que tenemos clasificados con el mayor número de municipios en rojo y el mayor porcentaje de sus municipios en rojo son Suchitepeques, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Zacatepeques, Santa Rosa, Jalapa y Retaluleu. Por estas razones, aumentó la cantidad de municipios en color rojo. A la falta de responsabilidad que tenemos, o sea, dejamos de usar mascarilla, dejamos de aglomerarnos, o aumentamos nuestra presencia en las aglomeraciones, aumentan los municipios en rojo. Esa es la consecuencia, o sea, medidas de prevención. Las dejamos de usar y vamos a tener más municipios en rojo, y es lo que estamos teniendo, y realmente es lamentable. Y el superintendente de Administración Tributaria dio a conocer sobre la fiscalización y también los beneficios de la ley de zonas francas. La ampliación de zonas francas permitirá que nuevas empresas se instalen en el país y gocen de un beneficio fiscal por 10 años. Sin embargo, surgen dudas sobre la fiscalización que deben realizar las autoridades para evitar el abuso de la figura de zonas francas. El intendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, se refirió a la creación de unidades para la fiscalización y control de exentos. Hemos procedido a crear 2 unidades nuevas de control. Una en fiscalización, que es fiscalización al comercio a posteriori, es decir, una vez que ha pasado la mercancía en aduanas, los vamos a fiscalizar y aquí vamos a usar información bancaria. Y segundo, en la Intendencia de Recaudación estamos creando la unidad de control de exentos destinada a controlar estas operaciones. En la legislación aprobada se incluyó un artículo que penaliza que se mienta en la declaración inicial de que es inversión nueva. Entonces también vamos a usar esa herramienta para asegurarnos que la inversión que viene al país, que va a gozar de estos beneficios, es inversión nueva. Así que una disminución de esas operaciones no se indicaría que hubo un traslado de una operación actual a una en zonas francas.
Entonces, bajo esa premisa del delito, yo creo que se está reduciendo la posibilidad que eso suceda. Aunque hay un sacrificio fiscal, a mediano y largo plazo los beneficios y compensaciones para el país se verán reflejados. Nuestros estudios nos dieron un sacrificio fiscal dentro de 113 millones a 300 millones. Sin embargo, eso puede ser compensado por la compra, como explicaba, de los insumos al país. La generación de empleo produce consumo y ese consumo produce IVA. Así que ahí puede haber una compensación que es difícil de establecer. Así que yo creo que si hacemos bien las cosas, las instituciones, vamos a beneficiar el empleo, tendremos inicialmente un pequeño sacrificio, pero a largo plazo estamos construyendo un país con mayores inversiones que también van a generar dentro de algún tiempo impuestos a Guatemala. Tras la aprobación de las reformas, la Pronacom aseguró que existen alrededor de 100 empresas internacionales dispuestas a invertir en Guatemala. Seguimos con la información y sabe usted que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, a través de un comunicado oficial, dio a conocer la denuncia recibida por vía de la figura procesal Amigos de la Corte contra el abogado Alfonso Carrillo. Según el planteamiento, Carrillo comparecía ante el órgano constitucional de forma personal, cuando realmente se encontraba fuera del país, de acuerdo con información oficial sobre sus movimientos migratorios y de las gestiones ante este tribunal, por lo que la Corte de Constitucionalidad resuelve revisar cada proceso vigente donde figure como parte o fuera auxiliar, ya que conforme a la ley no se admite la comparecencia en forma personal de sujetos procesales que no se encuentren en el país. Además, ordena trasladar el caso al Ministerio Público y también al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y en otras noticias, el Ministerio Público solicitó que se investigue al abogado penalista Francisco García Gudiel por recibir así dinero simulando la prestación de servicio. El 9 de abril de este año, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil reportaron la captura del profesional del derecho Francisco García Gudiel por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. Además, se reportó la detención del colombiano William Darío Molina Ruiz, alias El Pana, por lavado de dinero. Según una investigación preliminar, los sindicados recibieron varios millones de quetzales del procesado José Guillermo Samayoa Soria, quien en el 2017 quedó sujeto en el caso Construcción y Corrupción por cohecho activo y financiamiento electoral ilícito. Pues el señor José Guillermo Samayoa Soria en su declaración continuó relatando al Ministerio Público esta serie de hechos e indica pues posteriormente 2 o 3 días aproximadamente de la entrega del primer cheque, es decir del cheque de 7 millones de quetzales, el licenciado Francisco García Gudiel me visita y me indica que viene de una reunión donde pudo tener a la vista un listado de más de 400 cuentas bancarias que iban a embargar en cualquier momento. El dinero supuestamente fue recibido en concepto del pago de honorarios, agregó la investigación del ente encargado de la persecución penal. Para evitar que sean embargadas estas cuentas bancarias. Si fue así, en su momento tuvo que haber sido denunciado por parte del abogado defensor y no pues utilizarlo como una estrategia de en cuanto a su cliente para captar más dinero. En este caso eran 2 millones de quetzales y como no accedió, pues lógicamente entonces mira, apúrate porque tenemos que sacar el dinero de las cuentas, según lo manifestado por José Guillermo Samayoa Soria, ¿verdad? A criterio de la Fiscalía, el procesado José Guillermo Samayoa Soria trasladó el efectivo para evitar embargos o procesos de extinción de dominio. El Ministerio Público pidió que Francisco García Gudiel sea investigado por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que William Molina Ruiz únicamente por lavado de dinero y otros activos. Ha llegado el momento de decir adiós, no sin antes recomendarle que por favor, sábado y domingo no se despegue de toda la programación de TN23 y recuerde, tanto sábado como domingo, Apuntes del Mundo con Andrés Estrada. Así es, y también recordarles que se cuiden mucho, por favor, usen la mascarilla, Correcto. Protéjanse muy bien del COVID-19. Que descanse, extraordinario fin de semana. Chao.